Siempre encuentro tu voz peinando mi niñez. Cuando subo al desván, en mis recuerdos veo reflejos de ti. Y en cada amanecer, en cada despertar. Antes de hacer primeros auxilios tenemos que saber el cuerpo humano. Vamos a hacer una repasadita. Es un poquito tedioso, pero bueno, traten de tomar notas y después cuando viene va a hablar Bravo se va a entender un poquito de lo que hablamos. Bueno, primeros auxilios son técnicas y procedimientos de una emergencia realizados por profesionales o personas capacitadas para actuar. Los objetivos, fundamental, conservar la vida. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se cae de una moto, está choqueada, se va a querer levantar primero y va a preguntar qué le pasó a la moto. Entonces, si le decimos, la moto está chambeando, entonces lo termina de matar. Quédate tranquilo, quédate acostado. Y la segunda, para la moto que venga atrás, no te preocupes. La moto está todo bien. La moto está bien. Ayudar a la recuperación, saber cuándo y cómo hacer las cosas. Porque a veces, si no tenemos el conocimiento, podemos hacer cagadas y podemos dejar inválido a la persona. Asegurar el traslado correcto. Si el tipo puede irse por propios medios, si no, se esperará un auxilio de ambulancia Y bueno, el pánico y la desorganización es el comportamiento característico de las personas no preparadas. Muchas veces en la guardia venían con una varice sangrando, entraban, rompían toda la guardia y gritando: se me muere el paciente, se me muere mi mamá. Y era solamente levantar la piernita de la varice que estaba rota y disparaba la sangre. Entonces, el miedo y el pánico entran a las personas que no están capacitadas. Ante cualquier emergencia, tranquilidad, asegurar la zona, después lo va a hablar Bravo, asegurar la zona y tranquilizar. Si entramos en pánico, la persona sangra. Bueno, vamos a empezar por lo poquito denso, que la generalidad de la anatomía. Química orgánica y inorgánica. Vamos a empezar por la parte ósea. Dale. Tenemos 206 huesos aproximadamente, sin contar los dientes y los huesos guarnianos, que son unos huesitos supernumerarios que tenemos en el cráneo. La función, sostener los órganos, la protección de los órganos internos y nos permite la locomoción. Más o menos un esqueleto óseo está pesando un 12% del peso corporal de cada persona. El de Terme pesa mucho. Bueno, los huesos, según su tamaño y forma, se diferencian en largos, cortos y planos. Los largos los tenemos en las extremidades, superiores e inferiores, los planos en cráneo, cadera, costilla, esternón, y los huesos cortos los tenemos en las falanges, en los carpos y los metacarpos. Tenemos acá el motorista fantasma, que ahora lo vamos a desnudar. Y bueno, y acá podemos observar bien el esqueleto óseo, los huesos planos, tenemos el cráneo con el frontal, dos parietales, dos temporales y el occipital. Los huesos cortos en columna, falange, huesos planos en cadera, costilla, esternón. Y huesos largos en extremidades.
Habíamos dicho que la parte ósea cubría a los órganos por medio en cavidades. Las cavidades corporales tenemos a nivel superior la craneal, donde vamos a encontrar el sistema nervioso central con su cerebro y el mesencéfalo. Pasame para atrás. Se continúa con el canal llamado vertebral, por intermedio del agujero occipital, que es donde pasa la médula ósea. Después tenemos la cavidad vertebral, otra, que forma el conducto vertebral, donde tenemos médula ósea y el sistema nervioso periférico. ¿Pasamos? La cavidad torácica, donde vamos a encontrar en la cavidad pulmonar derecha, pasamos, el pulmón derecho, en la cavidad pulmonar izquierda el pulmón izquierdo, en la cavidad cardíaca, que contiene el corazón y el mediastino. El mediastino, ¿saben lo que es la pleura? No. ¿Sí? Bueno, la pleura es una membrana que cubre los dos pulmones. Es una membrana que tiene una parte parietal que va al conducto torácico, a la cavidad torácica, y la visceral que va a los pulmones. Tiene una cavidad virtual con un líquido sinovial que cuando hay se traspasa, se rompe la pleura, se convierte en un espacio real. Y ahí es donde se colapsan los pulmones. Si tiene aire es un neumotórax, si tiene sangre es un... si tiene aire es un neumotórax, si tiene sangre es un hemotórax, si tiene pulso es un piotórax. Puede haber una combinación de aire y sangre que se llama hemoneumotórax. Cavidad abdominal. Si hacemos dos líneas sagitales y tres verticales, vamos a dividir el abdomen en 9 zonas. En cada zona vamos a tener un órgano diferente. Esto sirve para, si hay lesión, sabemos qué órganos están en cada lugar. Entonces tenemos el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, zona umbilical o mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Otra. Bueno. En el hipocondrio derecho vamos a tener el hígado, vesícula biliar y el ángulo hepático del colon. También la glándula retroperitoneal, glándula suprarrenal y riñón, que forman un conjunto. En el epigastrio, estómago, duodeno y páncreas. Hipocondrio izquierdo, cola del vaso sanguíneo, ángulo esplénico del colon, la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo, menos Arnaldo que no lo tiene. Lo comercializamos. Si Arnaldo se golpeó en esa parte no hay problema. Denle duro ahí. Es verdad, porque si estamos en ruta, dicen, no, debe ser de riñón. ¡Olvídate! Bueno, flanco, no, bajar para atrás. Flanco derecho. El colon, ascender del colon es el intestino grueso. Para que se habla del intestino delgado, se no puedo. Tenemos el uréter que sale de los riñones y las asas delgadas del intestino delgado. En el mesogastrio o región umbilical seguimos teniendo las asas del intestino delgado y el colon transverso. Flanco derecho, colon descendente, uréteres y las asas delgadas también del intestino. Bueno, la fosa ilíaca derecha, ahí tenemos el ciego, apéndice y en las mujeres los anexos femeninos. Todo eso está contenido por lo que se llama epiplomo, que es otra membrana
que contiene a todos los órganos abdominales. Cuando hay alguna lesión, después lo vamos a ver, se rompe el epiptón y puede haber lo que se llama una eventración o una hernia. ¿Sí? Como habíamos hablado que en el pulmón teníamos pleura, en la zona abdominal tenemos peritoneo. Una infección en el peritoneo es una peritonitis. No solamente tiene que ser a nivel del apéndice, puede ser a nivel del estómago cuando se transforma una úlcera. Claro. Bueno, para atrás. Bueno, fuerza ilíaca derecha tenemos el ciego, el apéndice cecal y habíamos hablado de los anexos. En el hipogastrio tenemos el epiplón mayor, que hablaba acá el amigo Bravo, vejiga urinaria, el útero en la mujer, fuerza ilíaca izquierda, el colon, anexos izquierdo de la mujer. Se fue abajo. La gente esperamos. Se fue a revisar, ¿viste? Lo dejaste pensando y se fue a revisar. ¿Tengo órgano masculino? ¿Eso lo está filmando? Está todo documentado acá. Poco serio. No, pero es bueno así, porque la verdad que si ustedes tienen una clase de anatomía, olvídate, te dormís. Sí, es aburridísimo. Depende, si es práctica. Sí, únicamente que empieces a abrir. No, no era eso. No se refería a eso. Yo no me refería a eso. Es una representación de embarazos. No es un culo. Al revés. Mirá que yo te dije. Hay un muñequito adentro de la panza esta. Porque quería Está embarazado de una figurita. Teoría y práctica, ¿viste? Es la teoría de los dos dedos. Ya te le soy, pero muy bien. Sí, a las 12 era ¿Cómo era esto? Si no me pierdo. Bueno, después tenemos la cavidad pelviana, que es posterior al pubis y anterior al sacro. ¿Se ubican? Sacro, pubis. Están los huesos, rodeados por los huesos ilíacos y contienen los órganos reproductores, la vejiga y el recto. Vamos a sangre y sistema circulatorio. La sangre es un tejido fluido que corre por venas, capilares y arterias en los vertebrados. Funciones: es un transportador de oxígeno desde los pulmones al resto del organismo. Transporta también los gases provenientes de los órganos, el anhídrido carbónico. Transporte de nutrientes, mensajeros, sistema inmune, y responde a las lesiones que se producen produciendo inflamación, coagulación, y rechaza los trasplantes y alergias como respuesta al sistema inmunitario. Importante: sangre venosa es de color oscuro, sale babeando y no está oxigenada. Sangre arterial, rojo, claro, oxigenado y sale a borbotones según coincidiendo con el latido cardíaco. Así va a salir la sangre arterial. Es intermitente, a chorro, de acuerdo Depende del agujero, A la pulsación del brazo. y es un rojo vivo. Sí, bueno, pasamos. Sistema circulatorio está formado por corazón, arterias y venas capilares. Acá vemos el sistema arterial, con su vaso principal que es la aorta, con la porción torácica, abdominal, y después tenemos las femorales. Estas
son aldeas importantes, porque en 5 minutos la persona se puede morir si tiene una lesión en la femoral. Bueno. Y muy difícil de parar. Tenemos casi 4 litros y medio a 5 litros de sangre en el organismo. Por una ruptura de una femoral podemos llegar a perder hasta 3 litros en menos de 5 minutos. Es uno de los vasos más importantes, igual que la carótida. Y es muy fácil. Y en los accidentes de motociclismo es muy fácil que pueda salir lesionado. No sé cómo hay un caso muy famoso de la hija La sobrina de Alfonsín. La sobrina de Alfonsín. Con el Alfonsín. Estos casos, cuando pasan, hay que meterle un trapo, una media, algo y sentarse arriba de la pierna. A ese nivel. Para que pare la... Un torniquete no lo agarra. El mito del torniquete. Lo vamos a hablar de eso después. No sirve nunca. Presión. Presión. Únicamente se Ok. agarra del No cuello. se llama el torniquete. Un trapo, nos sentamos. Puede causar más daño. Hasta que venga... Con presión directa o indirecta. Si uno está más cansado y ve la lesión, mete el dedo. Hay una oportunidad, una vez uno se había perforado la femoral, le metíamos sábanas, y no paraba. No, hay que 2 o 3 sábanas. subirse arriba. Fernando, y no Subirse paraba. arriba. Sí, lo más efectivo cuando es así, heridas punzantes, en mandar el dedo adentro y Si tratar no se de... anima, meter un trapo y con la rodilla hasta que venga la línea. Miren qué jodida que es la femoral, que por lo general cuando se pide en los hospitales gases de sangre para hacer los estudios de gases de sangre, se saca sangre arterial, por lo general en la femoral. Y es un pinchazo de una aguja común, y hay que estar 15 minutos con el paciente apretándolo. Porque si no, empieza a caer. Bueno, Perdón, desde el punto de vista del accidente, ¿sirve para algo identificar si es arteria o vena? Sí. sí. Sí, porque el color de la sangre lo depende que el que entra en estado de shock o no. Es la gravedad de la hemorragia. Ya después, ahora, cuando terminemos, vamos a hablar, cuando llegamos a la hemorragia, la gravedad de las hemorragias. Hasta dónde el paciente puede tener peligro de vida. La víctima, el paciente, Bueno, bueno, el sistema venoso es igual que el arterial, o sea, corren por las mismas partes, llevan la sangre carboxigenada a pulmones. Otra. Circulación de la sangre. Tenemos una circulación menor y una circulación mayor. La circulación mayor es la que lleva la sangre oxigenada a los órganos y extremidades inferiores. Comienza así. Vamos a empezar por la sangre carboxigenada. Va subiendo por vena cava, llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Noten esta cosa anatómica que la van a ver solamente en esta parte. Porque este vaso que vemos acá es la arteria pulmonar. ¿Qué habíamos dicho que las arterias llevan? Sangre oxigenada. Bueno, en este único caso va a llevar sangre carboxigenada. Va a llegar al pulmón y en los capilares pulmonares se va a oxigenar. Y va a bajar, ¿saben por qué? Por la vena. Por la vena pulmonar, en el único caso que se da en el organismo. Llega a aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y pasa a los órganos y se vuelve nuevamente a circular. Bueno, empezamos con traumatismo. Es una situación con daño físico al cuerpo. El paciente traumatizado es alguien que ha sufrido heridas y puede
que pueden poner en riesgo su vida. O tener complicaciones secundarias, como un shock, paro respiratorio o un muerte. Traumatismos en los tejidos blandos. Es la pérdida de la continuidad de la piel o las mucosas, como consecuencia de un traumatismo. Y las heridas se clasifican en incisas, punzantes, contusas, con pérdida de sustancia, o de desgarro y colgajo. Las incisas son cortes con elementos filosos, vidrio, navaja. Lo que tiene de bueno que estas heridas, al correr los labios del corte, se puede ver la profundidad. Estas son contusas, originadas por elementos romos, por piedras, palos, golpes o objetos duros. Hay dolor y hematoma. Y estas son las punzantes. Estas son bravas porque no sabemos la profundidad, no la podemos ver. Y por lo general tienen esa hemorragia escasa y, como había dicho, el orificio de entrada es poco notorio. Y es la más peligrosa. El colgajo, que es el... ¿no ves? Presenta un fragmento del pelo unido al resto. Son muy frecuentes en la cara anterior de la rodilla, donde hay tejido laxo. O en la rodilla. En todo lado. El desgarro y la pérdida de sustancia. La diferencia del desgarro y la pérdida de sustancia es que el desgarro se cortó el pulpejo del dedo en este caso, pero no se pierde. En esto ya tenemos pérdida de sustancia. Bueno, los traumatismos en las extremidades. Por lo general, saben que tocan una arteria, no son de riesgo de vida, pero si hacemos alguna maniobra media extraña, el tipo puede caer mal. Seguimos. Los esguinces. Así tenía el pello. Bueno, la separación momentánea de las superficies articulares. Puede ser como se puede cortar ligamento. Es igual. Las luxaciones son la separación de la superficie articular, pero ya no vuelven. Entonces hay que reducirlas. Seguimos. Acá tenemos una de hombro. Seguimos. Acá una placa. Que pierde. No hay fractura acá, porque no se el hueso. Se va del lugar. Pero eso complica la movilidad. No lo te va a doler cuando te lo No lo pongas. podemos ¿Cómo duele? Pierde la motilidad hasta que se vuelve a reacomodar. Eso lo hace un traumatólogo. Pero vuelve. Hay técnicas para hacerla, pero son peligrosas porque si vos tironeás más de más, podés apretar la arteria subclavia y el tipo... Eso es lo que hace la Me mujer corta que la tiene el brazo. brazo a tomarte una. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo en un consultorio porque si se corta la subclavia, se empieza a poner todo negro el brazo, entonces lo Pasa ponen para al quirófano, lo abren y le... La arteria subclavia, justamente, como se denomina, pasa por abajo de la clavícula. Es uno de los vasos, es un gran vaso. ¿Por qué? Porque es una arteria grande. ¿Qué pasa? Esa arteria se utiliza en algunos casos hasta para hacer cateterismo, entrar con stent y demás. Ya en algún momento lo vamos a hacer. Perdóname, la Bueno, femoral te decías cuando Este gráfico, como antiguamente... te decías hacer presión, me quedé con el tema. Después hablamos. En las hemorragias, cuando hablamos... Sí, esto es superficial, después voy a hablar más. Bueno, acá tenemos un gráfico en la Edad Media, como reducían una luxación de... Era muy normal estas luxaciones porque en las justas, con la lanza, iban al caballo y le pegaban y le sacaban el hombro. Y así lo volvieron a... Acá vemos una luxación de cadera. Y acá tenemos una luxación abierta. Qué dolor.
una abierta de tobillo. Fracturas. La fractura, pérdida de la continuidad del tejido óseo. Cuando el hueso se parte y se termina la continuidad, se denomina fractura. Se lo voy a dar muy por arriba porque él va a dar fracturas. Pueden ser transversas, espiraladas, oblicuas, en minuta, con resto del hueso, o segmentales, en varias partes. Traumatismo del cráneo y cara. Son importantes porque contienen todo el sistema nervioso central, el cerebro. La persona con este tipo de trauma puede quedar tontita toda la vida. Como un águila libre. Algunos quedan en alguna plana. También la parte locomotora, la parte del habla. Seco. Toda tenemos acá, ¿ves? Acá vemos el área motora, la sensitiva, si se lesionan alguna de estas partes, la persona. Traumatismo de la columna vertebral. La lesión de la fractura de una vértebra no es tan peligrosa cuando se corta la médula. Puede haber una fractura de vértebra, pero si no lesiona, lo más jodido es cuando lesiona la médula. Y si lesiona la médula, el tipo puede caer cuadripléjico, hemipléjico. Otra cosa, antes me olvidé, que él después lo va a explicar. Si se jodan las vértebras cervicales y se corta la médula en esa zona, el tipo se muere por hipoxia. Porque por ahí pasa el centro respiratorio. El famoso desnuque. La teoría de la horca de los convoyes de las películas que tienen ese nudo. Bueno, lo que hace eso es partir. Partir la vértebra. El otro, que es el nudo corredizo común, cuando el tipo quedó ahorcado, se muere, pero por asfixia. Bueno, traumatismo de tórax. En el tórax teníamos, ¿se acuerdan? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón. Cuando hay un traumatismo en estos lugares es problemático, más en ruta. Puede ser abierto o cerrado. Abierto cuando habíamos dicho que se pincha la pleura, o cerrado por aplastamiento. No hay lesión, está cerrado el tórax, pero la lesión está nada. Cuando se pincha la pleura, este es el tejido de la pleura, se colapsa el pulmón. Peguen un golpe hasta el momento que se está quedando el pulmón. Correctivo. Bueno, el traumatismo de abdomen, ya vimos qué parte está en cada órgano. Puede ser cerrado también o abierto, con pérdida de intestino y todas esas cosas que nos llevan. Bueno, politraumatismo. Habíamos visto traumatismo. Poli, mucho. Es una asociación de múltiples lesiones producidas por el mismo accidente y que suponen, aunque sea solo una de ellas, riesgo vital para el paciente. Gracias por su atención. Y ahora continuamos. Capacidad como para llevar una caja de cirugía y no están capacitados para hacerlo. Punto fundamental. Los primeros auxilios son los elementos disponibles. Por ejemplo, necesitamos una camilla rígida, usamos una puerta. Necesitamos una... Perdón. Pasa la cámara, no. Necesitamos inmovilizar un brazo o una pierna, podemos usar cartón, podemos usar una rama. La otra pierna, y la podemos llegar a entablillar, entre comillas. La inmovilizamos. Pero eso es lo primero que digo. Y discernir el tipo de atención a brindar. Si nosotros sabemos
hay un dicho, ¿qué es lo que buscamos? Sabemos dónde buscarlo. Y sabemos qué podemos hacer. Y qué es lo que no tenemos que hacer. En los cursos de buceo se dice que nosotros les enseñamos a lo que no hay que hacer para evitar cualquier herida peor o daño contraproducente. Próximo. Vamos a ver. Tenemos que usar, y eso sí, se tienen que acostumbrar a llevar en cada moto y en su equipo personal protección biológica. ¿Por qué protección biológica? Son barreras que nos permiten evitarnos cualquier contagio de cualquier enfermedad o bacteria. Nosotros decimos los bichos, que pueda haber en una persona, en sangre o en cualquier fluido, ya sea vómito, saliva, cualquier fluido que el organismo expele puede tener una bacteria o un virus. Entonces nosotros tenemos que tener constantemente en nuestro equipo la protección biológica. Protección biológica son antiparra, barbijo y guantes. Como nosotros siempre usamos anteojos, lentes y demás, no habría problema. Lo que sí sería muy interesante que todos tengamos al menos 4 pares de guantes de cirugía. Por más que no sean estériles, 4 pares. ¿Por qué? Porque en realidad, un solo par de guantes, cuando se humedece, traspasa. Siempre se usa doble. Y si se toca un herido con esos guantes, se termina de atender una víctima. Y hay otra víctima, se sacan esos guantes, se descartan y se ponen otros. ¿Lo de cirugía o lo de látex común? Se llaman de cirugía. Son más gruesos. Sí, los de látex, puedo decir los gruesos. Lo de látex que compras por pack de... Exacto, esos son de cirugía. En realidad esos son de cirugía. Después en los hospitales se hacen los pares y se esterilizan. O ya vienen esterilizados individuales. Pero siempre es necesario llevar por lo menos 2 pares de guantes. Al menos 2 pares de guantes. Y las antiparras que nosotros normalmente tenemos lentes y lo podemos evitar. ¿Por qué el barbijo? Un caso muy extremo de que la persona sepamos o podemos sospechar de que tiene una enfermedad de transmisión y está en el momento de contagio. Por eso es hilar demasiado fino. Nosotros lo que necesitamos son lo rápido, lo pragmático. La descontaminación posterior, esto básicamente está apuntando a lo que nosotros utilicemos, ya sea nuestro cinturón, algo que utilicemos de nosotros, propio, lo tenemos que descontaminar, ¿sí? No vamos a poner ropa. La ropa, si usamos una remera, la descartamos. Muchachos, olvídense de la remera que está manchada, la quemamos. Y si no, la ponemos en la bandina y ahí sí, la esterilizamos, pero perdemos todo, quedó la remera, una camiseta. Queda todo chicharrón, sí. Hay una enfermedad que lamentablemente está bastante diseminada, que es la tuberculosis. Sí. Más allá del SIDA y esas cosas que uno dice, no, que capaz que sí, que no. Pero la tuberculosis una persona no puede saber si la tiene y no está en contacto con gente no solamente pobre, sino inconsciente. Sí. En la escuela mía se detectaron 5 casos de tuberculosis y hacían un seguimiento, que era el que daba los pochoclos y soplaba la bolsita para poner pochoclo adentro y contaminó un montón. Sí. Y no te puedes dar cuenta en ese momento y lamentablemente estaba radicada y se volvió por la gran cantidad de nutrición que hay en este momento. Para descontaminar, fácil. Agua, lavandina, 2 cucharadas o 1 cucharada o 2 cucharadas, depende al 5%. 3 lavado, enjuague 3 veces. Con eso ya descontaminamos. Y esta es la cinemática del trauma. ¿Qué es la cinemática del trauma? Es entender por qué las fuerzas actuaron sobre el organismo. Las fuerzas externas producen los traumas.
Como ustedes pueden ver acá, este muchacho pegó con la cabeza contra el parabrisas porque no tenía cinturón de seguridad. No tenía casco y cayó. Esta es la cara normalita después del trauma. Como diría un viejo amigo mío que trabaja en el examen, le quedó como un pati. La próxima. Algunos factores que se deben considerar: dirección y velocidad, estado del tiempo. ¿Por qué? Con lluvia derrapa, en seco la frenada lo puede eyectar, marcas en el piso. Hay un montón de situaciones que nosotros, si no vimos el accidente, sabemos qué pudo haber pasado, cuáles son las consecuencias de acuerdo a lo que vemos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y acá vamos a hacer, antes de intentar cualquier procedimiento para atender a la víctima, se tiene que visualizar lo sucedido durante el accidente, es decir, la cinemática. Eso es lo que es la cinemática. Y acá hay un punto aparte. Y esto me gustaría que lo recuerden siempre. Cuando ustedes ven a una víctima, hay signos y síntomas. Son dos cosas distintas. En otra diapositiva ustedes van a ver que yo digo síntomas y otro digo signos. Porque los signos es todo lo que nosotros vemos. Es todo lo que se puede ver a simple vista. Los síntomas son lo que el paciente, la víctima, si está consciente, nos refiere. Esto es, me duele la pierna, la cabeza, la nuca, el estómago, me duele la mano cuando la muevo, no siento los dedos, no siento las piernas. Esos son los síntomas. Recuerden, signo es todo lo que vemos, síntoma es lo que nos cuentan. Otro punto aparte. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? La urgencia es toda lesión causada en el organismo que no reviste gravedad o no coincide con el peligro de vida. No lo lleva al peligro de vida. Eso es una urgencia. La emergencia es una lesión que sí puede acarrear la muerte. Ahí sí tenemos riesgo de vida. ¿La emergencia se puede transformar en urgencia? Nunca. ¿La urgencia se puede transformar en emergencia? Sí. Porque el estado de este paciente, de esta víctima, sí puede pasar una emergencia. Por el tipo de lesiones que puede llegar a sufrir en un accidente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En una caída, de qué altura cayó, sobre qué superficie aterrizó, qué tipo de ambiente existe, calor, frío, día, noche, lluvia, sol. ¿Existe algún riesgo para el rescatista? Esto también es una cosa importante, nos tenemos que cuidar nosotros. Si nosotros vemos un accidente en la ruta y sabemos que podemos prestar colaboración, lo primero que tenemos que hacer, aparte de ver el lugar, a ver, vamos a poner caso. Ejemplo, dos motos tiradas. Antes de ver... Aseguramos la zona. ¿Qué se llama asegurar la zona? Evitar que otros vehículos pasen cerca o produzcan una lesión o pueda producirse otro accidente. Entonces, ¿qué se hace? Se pone algún vehículo cruzado en lo que se llama línea de sacrificio. La línea de sacrificio son al menos 25 metros antes del accidente, sobre la mano que está tapando, y la otra mano se pone otro vehículo que también se llama línea de sacrificio para evitar que en el lugar pueda producirse algún acercamiento de otro vehículo y produzca mayor cantidad de lesiones y mayor cantidad de heridos. Más allá de eso, que es muy importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros no corremos riesgo, si hay dos heridos, no podemos sumar otro más o dos más. ¿Qué tenemos que fijarnos? Derrame de combustible, si hay algún accidente, si hay algún cortocircuito en alguno de los vehículos, si tenemos riesgo de vida por los vehículos que están pasando, si hay algún cable cortado de electricidad, si hay alambres de púa tirados, vidrios, todo nos lleva a cuidarnos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar y no lastimarnos.
¿Está ahí de acuerdo? Esto es otra de las apreciaciones. Esto es muy técnico, que se los traje más que nada para que tengan idea de cómo es lo que se estudia en la cinemática. La velocidad en que venía, cuántos vehículos están involucrados, puede ser lo que aparecía en la carrocería, hay marca de derrape, cuál es la longitud. ¿Esto qué es? De acuerdo a la cantidad o a la marca de la frenada, podemos más o menos calcular la cantidad, qué velocidad venía. ¿Sí? Y si el otro vehículo estaba en movimiento o no, o si el otro vehículo frenó o no. Acá lo que ven es un coche chocado, y este montón de cosas son 3 motos. Se apilaron contra el coche. La próxima. ¿Vos viste cómo nos pasaron las pisteras hoy? Sí. Van todas juntos y a 170, Donde frena uno. donde frena uno se lo llevaron puesto todo. ¿Para qué me sirve saber la velocidad aparente, el tiempo de frenada para atender a una víctima, a un herido? Perdón, Lo necesito saber el tiempo. Para despegar el parabrisas del auto. No, Si usás espátula o no. una pala ahí. Es para pasar. nosotros a 90, necesitamos 60 metros, 80 metros para frenar nosotros. Está bien, pero Si vemos un herido, tenemos por lo menos 60 metros para frenar nosotros. Mínimo. Ese es un problema, porque nos vamos a pasar. La idea es después volver. Por ejemplo, en la Fórmula 1 y en las carreras de TC, yo trabajé en los equipos de rescate. Y normalmente, como se tiene que seguir la línea del óvalo y cómo van, en la misma dirección que van todos los coches. Nunca se va al revés. Acá necesitamos volver. ¿Cómo volvemos? Por la banquina, baliza prendida, luces prendidas, ya uno y bien lejos de la cinta asfáltica. Si podemos. Si no, tendremos que retomar, agarrar la mano contraria de alguna forma. de alguna forma y llegar. Hasta Creo que, sí. creo que a lo que iba Arturo es, yo llego, Sí. veo que está la moto hecha percha, Sí. ¿de qué me serviría saber a qué velocidad venía la moto? ¿De qué te Parece sirve? que si vos ves una frenada Eso. de 40 metros, significa que el tipo más o menos se puede salvar. Si no hay frenada, está directamente llamar la borreguera. Porque ni frenó el coche. No, depende de qué. Las marcas son. No, para la pericia posterior sí, pero para atender al accidentado Sí, no sé. porque nosotros con ese criterio, Se con basan ese a marcha. dato, sabés las lesiones que puede llegar a tener. No es lo mismo una lesión a 40 kilómetros que una lesión a 100 kilómetros. Desde el punto de vista del accidente pienso que puede ser peor en algún caso una de 40 y mejor que una de 100. No, Por el tipo de golpe, por lo que sea. claro, bueno, pero Pero lo voy a ver es cuando vea el paciente, ¿no? todo lo contrario. Porque vos, si vos venís a 40 y el otro coche venía a 40 y pegan de frente, vos quedaste clavado ahí, pero tus órganos siguieron a 40 kilómetros. Todos son los blancos. Siguen a la velocidad que vos venías. Si vos venís a 100 y el coche está parado, los órganos van a reventar a 100 kilómetros. Si vos frenaste, vos lo que haces es disminuir la inercia y la masa cuando golpea es mucho menor. ¿Hasta ahí se entiende? Las lesiones son mucho menores. Yo lo entiendo no sé si estoy haciendo para el tiempo, disculpame, lo hablamos después. No, por favor. Desde el punto de vista del análisis de la lesión o Sí. posteriormente a ver qué pasa. Pero se me ocurre que es en la emergencia, Sí. voy a tener la certeza o ver qué hacer cuando veo al paciente y no cuando hago un estudio o pienso. No sé, Cuando vos estás llegando, la práctica. en el neófito, digamos. Claro, en la práctica vos estás llegando y vos ves si hay una frenada larga, si hay una frenada corta, si no hay frenada, y vos más o menos vas maquinando lo que puede tener la persona que vos ves que está tirada. No, vos tenés la cabeza rota, pero esto todo bien, pero adentro tiene todo. Está todo roto. Entonces vos más o menos ya tenés una idea de lo que puedes llegar a encontrarte.
Es para Es para eso. expertos, sí, está bien. Básicamente es para eso. Pero es cierto lo que decís vos. Para una persona que no tiene práctica, llega y está viendo los signos que encontró. Un tiempo tirado que está entero y que está consciente. Pero ahí tenés que empezar a evaluar otras cosas. Ahí sí empezás a evaluar a qué velocidad venía, si el tipo está ubicado en tiempo de espacio, si está con el casco puesto, si está sin el casco. Ahí sí tenés que empezar a evaluar las cosas. Por eso nos sirve todo esto. Más allá que es muy técnico, pero nos sirve en un primer momento para ver qué es lo que pasa. La energía cinética, la energía traumática sería la transferencia de energía de una fuente externa hacia el cuerpo humano. La extensión del daño estará determinada por el tipo de energía, la rapidez con que se aplicó y la zona del cuerpo que afectó. Este pibe hizo lo que hacen siempre los boludos, lo hace importante, que con las pisteras van parados y después se abren de pierna y quedan así. Quemado, porque acá observen que tiene quemadura, fractura expuesta, pérdida de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que común. ¿Vale pegar una patada en el culo? Total, es lo de menos. Igual la pérdida de cerebro ya la tuvo antes, así que... Este es un punto importante. Si la persona tiene el casco puesto, no se lo sacamos. Se va a la ambulancia con el casco puesto. A no ser que venga un médico emergentólogo y diga, saquémosle el casco. Bueno, sáqueselo usted. ¿Por qué? Porque podemos provocar una lesión. No, podemos provocar una lesión cervical que es mucho peor. Y si tiene una lesión cervical, podemos empeorarla. Hay una ley nacional que es de primeros auxilios, que habilita a cualquier persona, ciudadano, que tenga conocimientos básicos de primeros auxilios en atender al paciente que esté tirado. Eso siempre y cuando no provoque una lesión mayor o posterior. Si hay una persona en el piso con casco puesto, el casco no sale ni que nos pidan, ni que nos pongan $1 millón al lado. Sí, porque a veces cuando queda consciente la víctima lo que pide es que le saquen el casco, a veces. A veces la víctima te pide que le saques el casco. Choqueado quiere sacarse el casco, no te saques el casco. Porque le falta el aire, porque le jode, porque no, me quiero sacar el casco, me quiero parar. Y ahí es donde es el punto que es contenerlo, cuando no psicológicamente, no. Se le habla despacio, cerca, se le explica quién es uno y se lo trata de contener, que no se mueva. Cuanto menor movimiento, menores son las lesiones posteriores. En el trauma hay una hora que se llama hora dorada y los 10 minutos de oro. Los 10 primeros minutos son los básicos y fundamentales para salvar una vida. Esto es cuando se trabaja en ambulancia o en vuelo sanitario, que se llega con un vuelo a un lugar, a un accidente. La hora, en Estados Unidos se comprobó, después de mucho tiempo, que en la primera dorada, si el paciente entraba desde el momento que se accidentó, en una hora, hasta estaba en la sala de cirugía si era necesario, había un 80% más de sobrevida que si no se lo atendía primariamente. Los primeros 10 minutos son los fundamentales. Ahí es donde hay que prestar las primeras colaboraciones y ahí es donde nosotros entramos a trabajar. Nosotros, la situación nos sobrepasa y sobrepasa nuestro conocimiento. Sí podemos hacer algo, que es hacer el cordón y evitar que haya un mal mayor. Es una forma de colaborar, es una forma de decir, llamo por teléfono, llama vos, llamo yo, hacemos 5 llamadas. Cuando se hace una llamada de emergencia, la operadora. No, sí, a la operadora hay que dar la información concreta. Señor, señorita, estoy en ruta tanto, kilómetro tanto, tengo dos víctimas de un choque, moto, vehículo,
tirados en el asfalto, inconscientes o conscientes, necesito ambulancia, policía y bombero. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Y a los 10 minutos vuelven a retirar el llamado. Señorita, le pedí hace 10 minutos esto, los pacientes se están empeorando. Es preferible que ustedes inflen un poco el pedido. Estas conversaciones quedan grabadas. Porque esas conversaciones quedan grabadas. Es mejor que quede grabado. Señorita, se están empeorando. Yo no soy médico, pero para mí este hombre se está poniendo peor. Basta. Sí. Esto está bien en una condición donde tenemos centros urbanos y poblaciones cerca, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando los muchachos que por ejemplo se van, hacen ruta 40 y están a 200, 150 kilómetros de un centro urbano? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los tipos y si pueden actuar o no? A la banquina lo enterrás y te llevas la moto. A la banquina lo tapás, la lo enterrás y te llevas la moto. Sacás un litro de nafta. Está quedando grabado. ¿Está quedando grabado? Dejá un mojón para volver. Agarrate, lo vas a firmar el 08. El último accidente que vi que fue de un auto contra un micro de frente en paraje Frapal. Esta moto se clavó dentro del auto. Porque iba arriba, olvídate. De ninguno de los dos, Volvemos a las 3 motos con el coche de frente. Arriba y hacia arriba, lesiones a sospechar. Cráneo, espinales, de tórax, fracturas, neumotoras, hemotoras, contusiones, lesiones de grandes vasos. De función, sale. Sin capa, tiene todo. Neumotórax, como decía Marc, es cuando la pleura se pincha y el pulmón se colapsa. El pulmón es un globo que está constantemente inflado. En el momento de pinchazo se colapsó. Es donde empieza el problema respiratorio. Falta de aire, fatiga, sudoración, sensación de muerte, que me ahogo, muy doloroso. Esos son los neumotórax, Y el tratamiento también es doloroso. Si está muy lejos y tener los conocimientos suficientes, le tenés que meter un catéter entre la tercera y cuarta costilla, clavárselo hasta el mango, ponerle un dedo de un guante para que pueda salir aire y no entre. Entonces le va inflando el pulmón de a poco y drenando toda la sangre. ¿Cómo es eso? Cuando hay un hemotórax y el pulmón se colapsa, el procedimiento en medicina de guerra se coloca un catéter entre tercera y cuarta costilla en la pared intercostal, se clava el catéter hasta el fondo, eso va a empezar a soplar, se llama, se corta el dedo de un guante, se encinta el catéter. ¿Por qué el dedo del guante? Porque permite que salgan todos los fluidos y no permite que entre aire. Pincha, se hace un pinchacito al globo, sale, pero no ingresa. Sale, pero no ingresa. Es como una válvula de retención. Eso para que dilate la pleura, para que se vuelva a inflar el pulmón y pueda respirar. Hace el aire que hay entre el pulmón y la pleura. El compresor no se lo pone. Sí. Cuando tenés un paciente así tirado, ¿de dónde encontrás las costillas? ¿Desde abajo para arriba? ¿Por pinta o le encontrás desde arriba, ¿no? Que está tocando De para arriba para abajo. Pero nosotros no lo vamos a hacer. No. Esa idea, esa de clavar una virome cuando no tienen el aire, mandarle el cuchillo. Tiene la bombilla. Es lo último. La de Willy que se pone contra la pared para... Sí, se acomoda. Rambo que se caracteriza con Pólvora. Es lo peor que hay con pólvora. Es lo más infeccioso que hay. Eso es todo. Ahora, sí, si vos tenés que hacer una vía aérea, si estás preparado
y estás en el medio del desierto, el tipo se te está muriendo, le mandan una película, la Vic, la famosa Vic. Aguante, mi cosa te murió una lapicera. Una Vic. Hacer así, cortás el apéndice cricoide acá y abre. No más abajo porque si no entramos en todas. Claro, si no, justo atrás. Pero eso sí es muy difícil hacerlo. No va a probar. A ver, volvamos a esto. Hemotórax es cuando la pleura se llena de sangre porque hay una hemorragia. Esto sucede cuando hay un traumatismo de tórax y las costillas se fracturan y entran. O una herida punzante de algún fierro, alguna punta, se llena de sangre. El hemotórax produce lo que se llama disnea. La disnea que es la falta de aire. Todo paciente con disnea va a tender a sentarse. Se llama posición ortopneica. Se sienta porque es la única forma que le entre más aire. Como no lo tenemos que mover, tratamos de que se tranquilice y les vuelvo a repetir, hablarle lentamente, suave en el oído, no lo gritemos, porque lo estresamos peor. Si el tipo viene con un quilombo y le agregamos, ¡quédate quieto! No, viste, porque se va a levantar y te va a ganar trompada. Sí, Bravo, Sí. disculpa que te interrumpa. Esa herida es muy común en las motos y también en los que andan los ciclistas en bicicleta, Sí. con las manijas de los frenos del draghi. Los manillares se le clavan Se acá. le clavan. Es muy común. El accidente de moto, tenés 2 o 3 lesiones que son clásicas. La fractura de cabeza de fémur, porque salen clavados para adelante y se clavan en la manillar acá y se fracturan los fémur. O se clavan los manillares en las arterias o en la panza. Yo no tendría problema, pero... Yo he visto un ciclista caer y se atravesó 2 arterias con la frente. Se lo clavó acá. Porque pasó las manos por abajo. Claro, encima de eso van apilados. Y van apilados. Van muy apilados eso. Está besando el palo. La eyección. La magnitud de lesiones en la víctima eyectada son las mayores veces compuestas y producto del impacto de este con el suelo. Nosotros somos propensos a salir eyectados. Este muchacho, obviamente, Sin casco. sin casco. No, sin casco. Y cayó y rebotó varias veces. Por el tiempo de lesión que tiene. Hay lesión cerebral porque hay otorragia, sangre por el oído. Fractura de base de cráneo, le llaman eso. Una fractura, después vamos a ver lo que es fractura de base de cráneo. Es clásico, tiene cosas de libro, le llaman, signos de libro. La fractura de base de cráneo, otorragia, y hasta pueden sangrar por los ojos. Ojo de mapache. Ojo de mapache. Oftalmorragia. Las lesiones penetrantes, de baja energía. ¿Por qué baja energía? Normalmente no son a tanta velocidad, pero sí, este muchacho Lo quisieron empalar. pasó de abajo, esto entró de arriba hacia abajo. ¿Por qué se dan cuenta? Porque los tejidos están hacia afuera abajo. Esta es la salida del ingreso. Esto puede pasar después de un arrastre. El motociclista se cae, arrastra, y hay un fierro colgado y se lo manda. Voy a publicar la moto. Sí, Lo importante de me esto, vuelvo caminando el lo colectivo. importante de esto es no remover el objeto, ¿ok? Que está Sí. en una guardia y no se Nunca remueve. intenten sacarlo. Porque este fierro quizás está obstruyendo alguna arteria que está sangrando. Si lo sacamos, el tipo se desangra. Es más fácil dejarlo y es conveniente dejarlo.
Y si vemos que es un elemento demasiado largo, demasiada longitud, buscamos de cortarlo y dejarlo donde está, sin mover la lesión, tratar de cortarlo, hacerlo corto. Eso se llama empalamiento. Está empalado. En la embajada de Israel, yo saqué una persona del edificio de enfrente que tenía un pedazo de marco de una ventana clavado aquí. Era un taco de madera así. Y hay una foto ahí por revista Gente que está esta persona que lo estábamos sacando con la camisa. Una próxima. Pregunta para evaluar situaciones. ¿A qué velocidad ocurrió? Se encontraba que utilizando protección. Nosotros, casco, vestimenta, guantes. Personalmente, en verano, yo no uso campera protectora. O sea que me voy a gastar como un fósforo si me caigo. Pero es conveniente tener las protecciones necesarias. Un tips. Si no tenemos para comprar una campera con protecciones, nos compramos las rodilleras, las coderas de los skates y la usamos abajo de la ropa. No nos va a proteger, pero por lo menos no nos vamos a terminar gastando. Perdón. Estoy dando clase. Listo. Así se hace. Por lo menos no nos vamos a lesionar sobremanera. Próximo. Caída. ¿Cuál fue la distancia de detención? ¿Cuál parte del cuerpo golpeó primero? Acá yo pongo, este accidente fue en una de las carreras de Fórmula 1, cayó uno y atrás empezaron a caer varios. Sí, se fueron varios de pista. Acá muchos no podemos ver porque son más que nada las motos, pero acá tenemos un piloto tirado, alguno va volando por acá. ¿Qué parte golpeó primero? La pierna. Puede golpear la pierna, la cadera, el codo, el hombro, la cabeza. Contando de que siempre tiene el casco puesto, va a ser lo menos importante. ¿Por qué? Donde golpeó la cadera y arrastró, se quemó, se limó. Pero se limó. Y nosotros tenemos el problema ese. ¿Esta gente con esas protecciones también? No, esta gente, No saben de nada. más allá de esto, las personas que corren en moto son tipos muy delgados, tienen un cierto quilaje que tienen que respetar. Y todas las protecciones que tienen, lo enseñan aparte a caer. Ellos cuando se caen, cuando se están por ir, se aflojan. Entonces dejan que la inercia los lleve. Por eso los tipos van a ver que van haciendo así, van flotando y de repente se paran, alcanzan a uno y siguen de largo. En un accidente, ¿quiénes se producen más lesiones? El que está más El que tenso. se queda tenso. Claro. Vos me hiciste hablar de borrachito que me pasó. Claro. En los accidentes, el tipo que está alcoholizado es el que menos lesiones tiene. ¿Por qué? Porque está relajado. El alcohol es muy relajante. Listo, muchachos. Cuando Salgamos salgamos de hablar, el que importa nada todo. Voy para la ruta. A la cara ahora no pasa bien. Es el que menos lesiones tiene. Porque el que va sobrio y va manejando, ante una emergencia, ante un peligro, se tensa. Donde se tensó es donde se produce una lesión. Fíjense, cuando tiene la garra una persona, ¿qué es lo primero que se sale? Los zapatos. Corta médula, se estira y los zapatos salen volando. Es lo primero que salen los zapatos. Pierden los zapatos. El que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y prevé lo que está por suceder. A esto está apuntado esta charla. Saber buscar para saber qué puede pasar y saber qué contra. Escuchar, mirar y pensar. Los 3 puntos fundamentales de una buena evaluación. Escuchar, mirar y pensar.
Ah, bueno. La muerte. Este muchacho se parrateó en medio. Y esto fue en un guardarray. Y ustedes fíjense que no hay una gota de sangre alrededor. Porque se quemó. Fue tan rápido, cauterizó. No hay una gota de sangre. ¿Murió? Sí. Este muchacho fue en Avellaneda, venía en una bicicleta, auriculares puestos, no vio un colectivo y el colectivo lo pasó por ahí. Acá tienen la marca de la cubierta. Una Spinelli. 130, 60, 90. Luego de haber sufrido trauma, la víctima muere de vida, insuficiencia respiratoria y falla en el deterioro del sistema circulatorio. Si ustedes se fijan acá, esta mancha es un hemotórax. Esto produce un deterioro del sistema respiratorio, lleva una disnea, lleva una apnea y posterior paro cardiorrespiratorio. Desbordamiento de politraumatismo se puede presentar de dos formas. Muerte cerebral, que se produce cuando la célula del cerebro muere y ya no hay nada que se pueda hacer para revivirla. Básicamente las células cerebrales, las neuronas cuando se murieron. No hay forma de recuperarlas. Y el que nunca tuvo tiene la suerte de se ahorra el laburo de es un zombie. Por eso los guachiturros se cagan. Muerte clínica que se produce cuando la respiración se detiene, el corazón deja de latir. La muerte clínica sí es reversible, porque podemos utilizar maniobras de resucitación para poder recuperar a la víctima. A ver, mi idea es que en algún momento próximo nos dediquemos pura y exclusivamente a RCP para saber cómo reaccionar y practicar un poco cómo poner las manos, qué es las cosas que hay que hacer. Hoy les voy a dar los signos y síntomas de un... ¿No es conveniente con accidentado de moto? ¿Es conveniente con accidentado de moto? Bueno, si está muerto no le va a doler. Si es conveniente con un traumatismo de moto, un traumatismo. Yo estoy hablando en el general, en el cotidiano. El traumatizado de moto normalmente va a tener todas las costillas rotas. Por eso lo vas a romper más. Y dentro, y aparte, en una reanimación cardiorrespiratoria está calculado que rompes 3 costillas. Por eso. Mínimo de 3 a 4 costillas está calculado que se rompen 5. Yo en una intervención que tuve en la calle, al tipo, era grandote como Termi, así, cojudo, me hace un paro en la calle, se cayó. Yo venía caminando atrás, siempre en medio de los quilombos. Y 3 costillas se me pongan la. Pero yo prefiero romper la costilla y reanimarlo. Total, después la costilla se suelta. Habíamos hablado de se prioriza la vida. Ahora esa altura de costilla. Tenés que tener mucha experiencia para hacer eso porque esa rotura de costilla podés perforar el pulmón. No, porque las fracturas que se hacen cuando vos haces una compresión cardíaca son hacia afuera. En el externo, prácticamente a la altura del externo. Y se parten hacia afuera, ¿no? Claro. Y se parten, no, se parten hacia adentro, pero vuelven. O sea que Ya está volviendo ya. Acá hay una fractura. Pasa, no hay problema. Falta de circulación puede originarse por falla del corazón, hemorragias. Falta de circulación. ¿Por qué hemorragias? Porque hay hemorragias que son masivas y hay ciertas hemorragias que son fulminantes. Cuando hay un traumatismo de tórax, puede haber un desgarro de la aorta. A ver, el corazón tiene una arteria de salida que es la aorta, que
es el gran vaso de todos los vasos, digamos. Sale del corazón, sube, hace una vueltita y empieza a bajar. Y pasa por todo el organismo hasta las femorales, donde se divide en dos, son las femorales, pero tenés aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente, aorta abdominal y llega a las femorales. En un traumatismo, en un accidente, cualquiera de este recorrido se puede llegar a desgarrar y puede producir la falta de circulación, una hemorragia tal que desencadena un paro cardiorrespiratorio. ¿Está ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Obstrucciones de vías aéreas. Esto es una cara. Esto es una cara. Acá tiene la nariz, los dos ojitos, y acá tenía la boca y la jeta. Este muchacho es consecuencia de un derrame de ácido. Lo que hablamos hasta ahora, serie de evaluaciones y ver qué es lo que pasó para saber qué es lo que puede tener la víctima. Por eso dice, cumplir determinada orden y cumplir detectar los problemas, amenazan la vida de la víctima y darle solución inmediata. Nosotros como solución inmediata no le podemos dar, porque para eso estamos médicos, lo que podemos hacer es la contención. Nosotros nos tenemos que basar básicamente en la contención de la víctima. Prestar primeros auxilios si es necesario, en algunas lesiones, de contención. Quedarse al lado de la víctima. Ustedes no saben qué importante es estar con una persona lastimada, golpeada, muy lastimada, consciente, y que venga alguien al lado y le hable, y en este tono. No les cuento cómo lo bajan. Le bajan la ansiedad, le bajan el dolor. Ustedes no tienen idea lo que ayuda que escuchar a alguien que les esté hablando, que esté al lado de él. A mí me pasó una vez en un accidente, en un choque, un matrimonio con una bebita. El marido murió, la bebita atrás y la mamá muy lastimada. Lo primero que hizo, estaba dentro del coche, el coche estaba todo arrugado, lo primero que hizo, tiró la mano así para tocar al marido. Y lo preguntaba por la beba. La beba estaba tirada abajo de los asientos, viva y llorando. Sacamos a la beba estaba bien. Y preguntaba por el marido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está bien, esperá que ya lo vamos a sacar. No le podemos decir esto. Pero sí hablábamos con esa mujer para poder sacarla a ella. Te vamos a sacar a vos primero, estás más lastimada de tu marido está desmayado, bla bla, bla bla, bla bla. Se enteró al otro día de que murió. Recién al otro día. Ya son técnicas que nosotros tenemos que tener presentes. No decir, no, está bien, no, quédate tranquila, dentro de un ratito se despierta, no, la cola. Nosotros tenemos que contener a la persona que está consciente. De hecho, muchas veces le ponemos collares ortopédicos a los muertos para que la persona que está mirando piense que está bien. Los famosos collares. Sí. Muy lejos del caso, pero Sandra tuvo un desmayo en un baño. Sí. En el baño de casa, a la madrugada, estuvo tirada 1 hora y pico de yo, y cuando vienen los bomberos a buscarla, ella lo que recuerda es la cara del bombero y lo que le decía al oído, despacito, tranquilo, tranquilizante, la estaba... Es fundamental. Por eso que digo, muy lejos de lo que es un caso de gravedad, pero a lo que decís es escuchar a alguien que se está preocupando por la vos. ayuda que ella recuerda eso. Es fundamental alguien que se está preocupando por vos.
que está al lado tuyo, y está tirado en el piso como vos. No, hablando de, che, quédate tranquilo, está todo bien. No, tirémonos en el piso. Tirémonos en el piso. Que estemos a la par. Que sienta que otra persona está en la misma situación que él. O ella. Siempre hablando despacito. Ya pues ya. Pregunta. Porque ahora vamos a entrar en la parte de hemorragia. 3 tipos de hemorragia. Capilar, venosa y arterial. Lo que hablamos, la capilar, ¿qué es? La capilar, ¿vieron cuando se sacan la pielcita que se llena de sangre? Son capilares, son los vasitos más chiquitos que hay en el organismo. No producen absolutamente nada. O sea, no hay una consecuencia. Arde nada más si le ponemos alcohol. Venosa. La venosa es la que trae, ¿te acuerdas que las venas traen sangre de carbo oxigenada? Es color oscuro y constante. ¿Ven acá que este color oscurito es una vena? La arterial es rojo vivo, brillante y sale a chorros, de acuerdo a las pulsaciones del corazón. Si no sale a chorros, ustedes se van a dar cuenta igual, porque el volumen es tan grande y van a ver que se llena de golpe y sale. Eso es una arteria que está sangrando. Próximo. ¿Cómo hacemos la hemostasia? La hemostasia es parar la hemorragia. ¿Cómo hacemos esa hemostasia? ¿Qué es la hemostasia? Son las técnicas que vamos a utilizar para parar una hemorragia. Primero, puede ser por compresión directa o compresión indirecta. Y vamos a la compresión directa. La compresión directa es la presión sobre la herida misma. ¿Con qué? Con algún elemento, gasa, pañuelo, servilleta de papel, y apretamos. Si es en un brazo y la persona está tirada, levantamos el brazo. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar de la línea del corazón, entonces le vamos a bajar la cantidad de flujo sanguíneo que tiene. Entonces baja la cantidad de sangre que llega al brazo, comprimimos, levantamos el brazo, si está sentado, parado o acostado, y va a coagular más fácilmente. A ver, si nosotros usamos 22 servilletas, no le sacamos ninguna. Si sigue sangrando, agarramos más y se la ponemos encima. Porque eso lo que está haciendo es de tapón. Lo que sí les recomiendo, eso le ponemos... Se desmayó. Hacer la respiración. Este es un... Usame de ejemplo, te dice. Digamos en la presión directa, ya sabíamos, indirecta era un miembro superior, ¿vale? Si es en una pierna. Si es en una pierna. Si está acostado o parado, siempre en la femoral. Ahora van a ver, yo les voy a explicar qué es el pulso, dónde tomar pulso y cómo tomar el pulso. Y un punto para tomar pulso puede servir también para... No. Depende de donde esté la herida. Si tenés una herida acá, estás acá. Comprimís acá. Si tenés una herida acá, comprimís acá. En la pierna, siempre a la femoral. Vayamos arriba. Es lo mejor. Tomar la presión también sirve para ver si el órgano, la extremidad está irrigada. Si tenemos, por ejemplo, una lesión Si está irrigada. Si hay flujo. Si hay flujo. Una pédica, por ejemplo, la tomamos de acá, a ver si el pie se está irrigando. Si no sentimos pulso ahí debajo, está en la Nosotros estamos en problema. Eso, si nosotros queremos saber si la persona está viva, igual no somos quien para decir que está muerta. Atención.
se toma el pulso, se toma con estos 3 deditos al carotidio. Este no se usa nunca para tomar el pulso porque tiene pulso propio. Carotidio o femoral. El último pulso que se pierde es el femoral. El último pulso que se pierde es el femoral. Todo lo demás se pierde primero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? No. ¿Está solucionado? Estaba comprobando si hice bien algo alguna vez. Fracturas. Tallo verde, incompleta, transversa, simple, con minuta, abierta. ¿Por qué abierta? Porque el hueso se sale hacia la superficie. Próximo. Después, dentro de la fractura, tenemos oblicua con minuta, espiralada y compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque puede ser oblicua, desplazada y exteriorizada. Próximo, flor de quilombo. Acá lo que vemos son las placas de distintos tipos de fracturas. Esta es una hermosa fractura compuesta. Esta es una conminuta. Esto en realidad es una placa de un escopetazo que destruyó la extremidad, la hizo mía. ¿Estos son los balines? Sí, claro. ¿Y eso se reconstruye, no? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que tenéis que usar el injerto, poner tutorio, es un trabajo, es un año de cosas. Lo que ven acá, esto es una fractura de cráneo. Y esto es una fractura, esta es la placa de este brazo. Ahora vamos a ver cómo se reconocen las fracturas. ¿Te duele? ¿No te duele? Estas son fracturas expuestas. Esta está bien expuesta, el codo. Eso está podrido. No, es el color de la sangre. Les cuento algo. La única fractura que no duele es la del codo. Podemos tener el codo fracturado y no doler. El nervio. No tiene sensibilidad. Yo tengo que estar bien. El hueso, ¿eh? Sí, no, el brazo después te empezás a... se inflama. Próximo. ¿Ven? Signos. Enrojecimiento de la zona afectada. Se empieza a enrojecer. Si hay fractura desplazada, la extremidad se acorta. Se inflama. Ustedes la tocan y está fiebrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hemorragia puede estar presente o no, depende si es una fractura expuesta o no. ¿Por qué? Porque el hueso, por más que no salga, que no se exteriorice, cuando se desplaza puede afectar algún vaso. Y ahí van a ver que se empieza a inflamar la pierna o el brazo enseguida. Es igual que con los pulmones, que llena de sangre. El hueso es muy vascularizado. Una fractura de cadera es una pérdida de 2,5 litros de sangre. Dolor al movimiento, hipersensibilidad. Eso es lo que nos va a referir el paciente. Si lo tocamos, no, me duele, no lo mueva. La misma persona va a intentar moverlo de tal forma, si está consciente, para que no le duele. Nosotros no vamos a correrlo. La próxima. Hay una cosa muy importante, nunca intentar retornar el hueso a su posición natural. No va a faltar el boludo que va a decir, no, espera que lo acomodo, ¡ja! Y la terminó de cagar. Básicamente, muchachos, las fracturas nunca se remiten en la calle, nunca se movilizan, nunca se trata de reducir. Se llama la reducción de la fractura, nunca se reduce. Las fracturas quedan como hasta que no va a un hospital o un sanatorio. Inmovilizar la zona, no intentar desplazar o mover a la víctima.
y la contención psicológica, lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Fractura de espalda abierta, todo lo anterior, y cubrir la parte del hueso con gasas y inmovilizar. A ver, si hay un hueso expuesto y tenemos oportunidad de tener gasas a la mano, porque siempre tenemos que tener un botiquín cerca, agarramos la gasa, hacemos un tajo hasta la mitad de la gasa, abrimos, o sea, supónganse que esto es una gasa, hacemos una ventana. Este es el huesito. Tenemos un huesito. La gasa hacemos esto y hacemos esto. Ponemos tantas gasas como la longitud del hueso está exteriorizado. O sea, tapamos todo el hueso con gasa. Y después vendamos. Gracias. Después vendamos. Nunca dejamos el hueso exteriorizado o le empezamos a poner cosas. Alcohol, agua oxigenada, agua hirviendo, nada. Gasas, tapamos. Es lo único que podemos hacer. Todo lo demás se arregla con cirugía. Próximo. Traumatismo encéfalo-craneano, acá viene la parte más importante y lo más complicado. Se llama TEC, traumatismo encéfalo-craneano. Podemos tener traumatismo sin pérdida de conocimiento o con pérdida de conocimiento. Y acá empiezan las complicaciones y las derivaciones. Puede ser un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. El tipo se cayó con la moto, estaba sin casco, golpeó la cabeza contra el piso, por reflejo se paró y quedó así parado. Y vos lo hablás y no contesta. Puede tener conocimiento, pero no está ubicado en tiempo y espacio. Eso nos está avisando que tiene una lesión. A ver, tipo tirado al piso, consciente, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? No sabe. ¿Qué día es hoy? No sabe. Ya con eso es suficiente para saber que el tipo está desubicado en tiempo y espacio. Eso nos indica que el cerebro está lastimado, que tiene una lesión. Si ustedes quieren ver fácilmente de qué lado de la lesión, si es grave, si hay un hematoma en el cerebro, se van a dar cuenta porque hay lo que se llama desviación conjuntival. El ojo que está contrario a donde está la lesión se desvía. O sea, si yo tengo la lesión en la izquierda, el ojo derecho va a hacer esto. Si yo tengo la lesión en la derecha, el ojo izquierdo va a hacer esto. Siempre hacia adentro, no hacia afuera. Y en el lado contrario. Y en el lado contrario. Esto es lo que vemos acá, es un terrible hematoma, ¿no? Se te enderezan los ojos, pero no sabe qué pasa. Claro. Si te lo querés enderezar, a menos que lo conozca. Si lo querés enderezar, no, mira para atrás, mira para atrás. Sin pérdida de conocimiento, no ubicado en tiempo y espacio. Si la persona está parada, intentamos acostarla lo más lentamente posible y tratamos de que las piernas no estén elevadas, que estén a la misma altura del corazón, para evitar que vaya más sangre al cerebro. ¿Sí? A partir de ahí, lo inmovilizamos. Ya ahora le voy a explicar cómo. Perdón, ¿por qué mejor acostado y no sentado? Porque sentado puede producir ciertos reflejos vagales, que le llaman, por el traumatismo, y si llega a tener alguna lesión cervical, el tipo va a hacer esto. ¿Sí? Para evitar cualquier lesión, acostadito. Correcto. Es la mejor posición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el señor que tuvo el accidente, tiene pérdida de conocimiento?
Muchachos, ahí estamos complicados. No sabemos si el tipo está ubicado en tiempo y espacio. No sabemos qué grado de lesión tiene. Sí, vamos a tener ciertos signos que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, desviación conjuntival. Si tiene anisocoria, creo que por ahí había una. Ahora les digo. A ver, las pupilas tienen un diámetro normalmente de 2 milímetros. Eso significa que el cerebro está bien oxigenado, trabaja normalmente. Cuando hay lesiones, las pupilas van diciendo qué tipo de lesiones. Si hay una lesión cerebral, una pupila se dilata y una se achica. Eso se llama anisocoria. Están distintas. ¿Sí? Como la de Bobby. Claro. Si las dos pupilas están muy chiquitas, eso significa que no tiene oxigenación el cerebro. ¿Hasta ahí? ¿Cómo es que se llama? Anisocoria, distinta. Sí, ¿y pues? Miosis. La miosis es cuando las dos pupilas están muy chiquititas y es por falta de oxigenación, por una hipoxia. Tenés que levantar el párpado, digamos. Tenés que mirarlo, sí. Eso se hace como en interna, ves si tiene reflejo fotomotor que se llama, si se dilata la chica, de acuerdo a la estimulación de luz. O sea, que el ojo es un gran referente de De las lesiones, sí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Lo No, miramos? lo podés mirar nada más a ver cómo tienen las pupilas. Pero- Cuando vienen a operar, pero dicen, como- mire que tienen una pupila más grande que otra. Ah, para informar. porque- Claro. Claro, informativo, ¿no? Para Cuando hay traumatismo de cráneo, No pasa nada. No podés hacer nada. Hay que ponerle cuello igual. Pero sí, a veces viene en ambulancia, le ponen. Se lo ponen siempre, si siempre. informando o algo, podés acelerar o podés Sí, llegar a poder salvar. acelerar o no. Después tenemos lo que se llama midriasis. La midriasis es cuando hay muerte cerebral. Se dilatan las pupilas, llaman ojo de pescado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Otra de las cosas que pueden suceder es que tenga vómitos a chorro. El traumatismo de cráneo severo produce lo que es el vómito a chorro. Llegan a vomitar hasta 1,5 metros. Llegan a vomitar hasta 1,5 metros. Siguen inconscientes. ¿Qué hacemos? Tratamos de lateralizarlo todo juntito, agarramos a 2 o 3 personas, lo ponemos de costadito, moviéndolo todo en un solo movimiento, en un bloque, para que vomite de costado y no se ahogue. Si chorro como lo de la meningitis. Sí. ¿No se te ahoga de contado? No se ahoga. ¿Cómo lo de qué, perdón? Lesión cerebral. Otra de las cosas que podemos tener es fractura de base de cráneo. Que puede ser... Perdón, en el caso anterior, el tipo con casco integral, Sí. lo pones de costado que le levantás y sale Levantar la visera y zafa. Sí. Es para que no se aspire con el vómito. Y de Sí, por eso, última, porque se ahoga. de última, vos tenés guantes. Entras a sacar lo que queda adentro y que siga vomitando. Sí, al ponerlo así de costado. vomita para el otro Eso va a ser así. No, yo te vomito. Héctor, Seguí quedando con limpio. cuando vos lo pones así de costado, ¿en la cabeza te que ponerle alguna almohada, algo? ¿O que quede así? Tratá de nomás? mantenerlo vos. Toma, toma. ¿Por qué? Ahora yo les voy a mostrar. Cuando vos movilizás a una víctima, tenés una técnica para movilizarlo en bloque, se llama. Se tiene que contar hasta 3, todos juntos, en el mismo movimiento, en la misma forma. Ninguno tiene que ser muy boludo, que si todo para la derecha, el otro arranca para la izquierda. Porque puede pasar. Sobre todo el que te tira la cabeza, sí. Por los nervios, porque la gente no sabe, un montón de cosas. Entonces, dijimos, traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, puede estar ubicado en tiempo de espacio, puede estar desubicado en tiempo de espacio. ¿Estáis de acuerdo? Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Fundamentales, los signos, vómito a chorro, ¿sí? Disminución del reflejo fotomotor, diferencia en el diámetro de la pupila,
¿Qué pasa si tienen una fractura de base de cráneo? La fractura de base de cráneo, ¿sí?, puede ser por una caída o puede ser por un choque frontal. Si pega con la frente, con el frontal, se puede fracturar la base de cráneo por reflejo. Sí. Como el que habíamos visto del caso Claro, de ser un exactamente. La fractura de base de cráneo nos va a dar otorragia, sangre por el oído, oftalmorragia, sangre por los ojos. Le puede salir sangre hasta por el ombligo. Puede haber pérdida de masa encefálica por Puede haber pérdida de masa encefálica por el y oído. los ojos morados son más tipo mapache. Eso es clásico de la fractura de base de cráneo. Lo que está diciendo él, no sé si se acuerda, estos son los signos. Y se muere el tipo con eso, ¿no? Sí, el fractura de base de cráneo es muy difícil que salga. ¿Qué es cerebelo? Sí. Hay que preguntarle por los síntomas. No. A ver, cuando hay inconsciencia no hay síntomas, hay signos. Cuando hay inconsciencia no hay síntomas, hay signos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, volvemos al tema del casco. No saquemos el casco. No saquemos el casco. Yo me quiero con la etiquetita, ¿dónde la pongo? Yo la tengo No hay acá, forma. pero en el costado. No retirar el casco. Tengo la etiqueta por- en caso de accidente no retirar el casco. Inclusive con el casco puesto. ¿Tuviste un accidente? ¿Corres el mismo peligro de tener un traumatismo de cráneo con el casco puesto? No, lo que puedes tener es una contusión cerebral. ¿La contusión cerebral qué es? El cerebro está flotando dentro de la caja craneana. Tiene 3 capas, dura madre, pia madre. Tiene 3 capitas que lo están sosteniendo. Cuando vos golpeas, el cerebro hace esto. Se mueve porque está flotando. En ese giro, en ese golpe, lo que hace es que vos podés desubicarte en tiempo y espacio. ¿Desubicarte? Claro. Una piña. Claro, pero estás consciente y reaccionás enseguida. Cuando hay lesiones graves, estás desubicado y no reaccionás más. O sea, no reaccionás enseguida de ¿cómo te llama? El sol está caliente. ¿Viste? Esas cosas. No corres el peligro de traumatismo, pero el de cráneo, pero sí el de acá abajo, sí. No. ¿Tampoco? El casco lo que te protege es justamente eso. Algunos. El casco homologado, no los otros. Claro. No era el coche. El H5 también está homologado. Es más, El H5. Lo usan todos. yo tengo un casco policial. Yo tengo el NA. Que es un casco que toda la policía lo usa para andar en moto. Lo usó siempre, históricamente, el cuerpo del tránsito. Y ese casco no sirve, no está homologado. ¿Cuál? El NA. Ya lo he escuchado. NA viene de no autorizado, ¿no? Sí. Porque son cascos para helicóptero. Y te lo cobran. Son cascos para andar en moto. Y salen 3 lucas. A mí se me rompió el otro día la burbuja, me cobraron 450 pesos la burbuja. Bueno, pues tu huella. No, bueno. Sí, te sale un poco más caro la silla de ruedas. Claro. Eléctrica. Claro. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Está clarito? Estadísticas, preguntas puede ser. Sí. Me imagino que obviamente. Sí. Entre las notas que usamos nosotros, que son las choperas y las de velocidad, ¿venimos zafando o estamos 50 y 50? Muy por debajo, no. Estamos Muy por debajo. De cualquier tipo de moto. Estamos por debajo. Tenemos más accidentes. Pistera y la 110. La 110. Pistera por LC, 110 por Y la de los bombardero. motoqueros. Casi por las gestaciones que tienen. Por los problemas neurológicos de antes. ¿Cómo andan? antes de subirse. Son los motoqueros que van con la chiquitos, ¿viste? Que andan con la 110 con el smash. Sí, eso siempre viene sin casco. No frenan, no doblan. Son como la cubierta china. No frenan, no doblan, no se gastan. Bien, Bueno, gracias.
Conclusiones. Esto normalmente lo vemos en la calle. No, No. Y Ya te te dan con- ganas, y te dan ganas. Me pasó en la esquina de casa Juan Bravo. Ah, ya. No. Esto no lo podés llevar así. Aparte el parador nomás. La moto es para dos, muchachos. Mayores de 16. Esto no sirve. Legalmente 12, ¿no? 12 años. Conclusiones. Luego subir a 15. 16. Por estas cosas Sí, dejen escuchar. 12, ¿no? pasa esto. Aquel lo entiendo. Este Eso lo pibe entiendo. venía con una pintera No lo veo. Sí. y se clavó de mate contra un camión. Ahí quedó. Con casco y todo, se mató. ¿Por qué? Porque entró justo en un panel de chapa. Hay que tener puntería. Sí, tiene más culo que alma, Esto No rebota. y que la negligencia no provoque esto. Estos dos muchachos venían sin casco. Este se quemó la cabeza como un fósforo contra el piso. Y este clavó la cabeza contra este poste. Ese llevó puesto todo el equipo más. Ese ruido más o menos la cabeza. Esto es lo que no tenemos que permitir. Sí, ropa adecuada, señor. Sí. Próximo. Y todos viajamos como un ángel. Tratemos que no nos pase nada de lo que pasa en el próximo. Ahora yo le voy a pasar 2 o 3 videitos. Fulminantes. Sí, como para que... No se suba más la moto. Lo volvemos todo colectivo. Todos en procesión. Bueno, ahí en la camioneta tengo 6 asientos. Los que quieran dejar la moto pueden dejarla, no hay problema.